Recién a través de redes justamente Victoria Veracierto nos decía desde Colonia, San Juan Bosco, en San Pedro Misiones, el desmonte no sabe de cuarentenas. La verdad que pese a la pandemia el extractivismo no se ha detenido. En los últimos 15 días de marzo se detectaron más de 2.000 hectáreas desmontadas. Es decir, se han perdido más o menos 120 y pico hectáreas por día en el norte del país. Ricardo Tidi es un físico italiano que está viviendo desde hace muchos años en el Chaco, cerca de Resistencia, y forma parte de la asamblea Somos Monte Chaco. Así que por ahí nos puede contar un poco mejor el que está más cerca. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Muy buen día, ¿cómo están? Gracias. Bien, muy bien. Acá tratando de enterarnos lo que sucede ahí en el monte, mientras todos los medios en general estamos hablando de la cuarentena, de la pandemia y demás, pareciera que el desmonte no se detiene, ¿no? No, exactamente. O sea, acá es un día como otros, siguen avanzando sobre el monte. Y no de cuarentena no se habla, decimos en este caso, en el caso de la extracción forestal, en el caso del desmonte en particular. Hay que decir que cuando me refiero a acá, me refiero en general a todo el norte de Argentina. Después hay situaciones particulares, casos donde uno está un poco mejor, casos donde uno está un poco peor, pero en general se sigue avanzando sobre el monte. ¿Y los medios locales hacen referencia a eso que está pasando? Mira, algunos sí. Lo que pasa hay distintos factores, ¿no? Hay algunos medios que directamente dependen o están relacionados a la industria forestal, con lo cual filtran la información. De vez en cuando hablan del tema, de vez en cuando lo hablan de una forma que parece que el problema son los ambientalistas, como dicen ellos, y hay otras veces que efectivamente sí hablan del tema de forma más objetiva. Hay otros medios secundarios por ahí que encaran el problema siempre de vez en cuando, por ahí por razones o matices políticas, decimos. Pero se está empezando a hablar más respecto a años atrás. En general la gente ya hace más de 20 años viene denunciando lo que está pasando, porque no es una cosa de hace poco, ¿no? Históricamente, si queremos ir atrás en el tiempo, la forestal, la industria a su tiempo del quebracho del Santa Fe, Chaco, en general norte Argentina, es más antigua que las mismas provincias, ¿no? Entonces podemos bien imaginar que es un problema que viene de lejos. ¿Cuál es el punto? El punto es que ya hoy tenemos tecnologías para desmontar que son tan rápidas y tan destructoras que se avanza a ritmos que no son más sostenibles. O sea, no solo se han ya perdido millones de hectáreas de foresta, imagínense que Santa Fe prácticamente ya no tiene más la foresta, ¿no?, que tenían, los quebrachos que tenían. Pero hoy estamos hablando de que los datos, para meterlo en número, para visualizarlo, en el Gran Chaco se ha perdido en los últimos 100 años 4 millones de hectáreas. 4 millones de hectáreas entre el Chaco paraguayo, el Chaco boliviano y el Chaco argentino. 4 millones de hectáreas significa que cada día estamos perdiendo más de 2.000 hectáreas. Cada día. Ricardo, te saluda. ¿Cuál es la justificación detrás de esta cantidad de hectáreas que estás nombrando que están siendo deforestadas? ¿Cuál es la actividad, cuál es el futuro que tienen pensado para esas hectáreas? Bravísimo. El problema es justamente ahí. Tenemos que sacarnos de la idea de que el monte está allá, perdón si lo digo así, al Pepe. Porque para el sistema económico hoy, argentino y global, el monte es inútil que esté. Es un espacio vacío, es un desierto verde, así como se lo definía durante la campaña del desierto. ¿Por qué? Porque tiene que ser sustituido para hacer soja o ganadería intensiva. Esto es el modelo que impulsa el desmonte. O sea, hoy, de estos 4 millones desmontados en el Gran Chaco, diría que el 60% fue para ganadería intensiva, sobre todo en Paraguay, y el 30% fue para monocultivo como lo de la soja.
Estas son las dos razones que impulsan el desmonte. Ni siquiera son los troncos en sí de madera que sale del impenetrable el problema. La industria forestal llegó a ser secundaria, como si quieren, no sé, tiene que limpiar rápido el monte, entonces hay alguien que vaya, busca los árboles y lo hace carbón, o lo hace tannino, o lo hace lo que sea. Pero no se valoriza porque no se ve en sí el bosque como un recurso que sirve. Men que menos se le ve con una visión más general como algo que no conecta espiritualmente, o con lo que no puede salvar en caso de pandemia, o con algo que no se recicla el aire que respiramos, o que nos asegura la cuenca hídrica. Esto, men que menos, decimos. Debe tener que ver, Ricardo, ¿no? Me parece... Decía que debe tener que ver, Ricardo, con que nos sentimos en el centro del todo y no podemos entender todavía que lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Sí, mira, es posible. Obviamente estamos viendo lo que pasa con la pandemia en el planeta Tierra entre quienes piensan que la economía es más importante de la gente y quien justamente piensa que la economía, si estamos todos muertos, no sirve. Los mismos a nivel ambiental. Hay todavía gente que no le cierra los números y lo único que piensa son los millones de dólares o pesos que hay que extraer de los recursos naturales, y otros que están diciendo, para la mano, vamos a ver lo que es necesario y vamos a planearlo, ¿me entienden?, en el tiempo. No podemos avanzar así, porque esto es autoaniquilarse en pocas décadas, Y Ricardo, estas hectáreas que nos contás, que se vienen desmontando, que nos decís que son para ganadería intensiva, para monocultivo, parte de esas hectáreas son de bosques que deberían ser, son áreas protegidas, ¿no? ¿Cómo funciona? Porque también parte de lo que se habla acá en el centro del país, estando alejados de la problemática, más allá de que, claro, hay un montón de personas que la conocen, pero hay otras tantas que no. Y parte de lo que nos preguntamos también, de lo que nos cuestionamos es, estas áreas taladas, ¿son áreas protegidas? Si no son áreas protegidas, ¿debieran serlo? ¿Qué valor tenemos que darle? Bien, te comento que justo en la provincia del Chaco, por todo lo que venimos trabajando hace años, decimos, sobre el tema del desmonte, algo están mejorando. O sea, las autoridades, por ejemplo, salieron a decir que por lo menos ahora durante la cuarentena el desmonte no es algo legal. De hecho, no es una actividad, ¿cómo podemos decir?, prioritaria en este momento, porque no genera de por sí alimentos. Vos tenés que desmontar, después recién sembrar y después al año cosechar. Entonces no hay una, ¿cómo podemos decir?, una urgencia en tener que desmontar. Por lo general no habría que desmontar, pero bueno, si ya con la cuarentena estamos mejor, bien. Pero esto en el lado del Chaco, para contarte y contestarte lo que decís vos, justo hace, ¿qué fue? A final de marzo nos enteramos que estaban desmontando en la estancia La Fidelidad del lado de Formosa. Ahora, la estancia de La Fidelidad, que es Parque Nacional hoy en día del lado del Chaco, en Formosa no está protegida, pero es idéntica. No sé si me entendés. A nivel biológico, a nivel de bosque, es exactamente el mismo sistema del lado del Chaco. De hecho, siempre creo que mucha gente de la que ha trabajado en esto había esperado que se transforme en parque nacional o por lo menos en algún tipo de reserva también en el lado de Formosa. Nos enteramos que habían abierto 4 picadas, o 4 picadas si eran, sí, de unas 40 kilómetros en total, o sea que estaban empezando a desmontar, la cual cosa te dice mucho, porque si encima en cuarentena estaban desmontando La Fidelidad, la verdad que no tenemos más, el resto es secundario. ¿Por qué te digo esto? Porque La Fidelidad es uno de los pocos lugares del Chaco, me refiero al Chaco como ecorregión, no como provincia, porque se encuentra en Formosa esto que estamos diciendo, pero es uno de los pocos lugares que está prístino, virgen de un punto de vista, sea de bosque, o sea, son bosques que nunca habían sido talados, o en porcentaje inferior al 1%, y contienen todavía una biodiversidad impresionante. De hecho, el año pasado encontraron uno de los últimos jaguaretes, que ahora tiene un radiocollar, lo están siguiendo y todo eso, y que vive justamente en la zona.
Si hay el yaguareté, está toda la cadena trófica, como se llama, o sea, están todos los animales después, tapires, tatucarreta, oso hormiguero, jabalí, que no se llama jabalí, son los majanes, los quimileros, que son especies endémicas de acá. Para decirte, es un bosque de altísimo valor a nivel de conservación. Y con tanto espacio que hay, ¿por qué tenemos que ir a desmontar justo allá? Esto es general, es impresionante. No es solo de la fidelidad, esto no pasa en Chaco también, ojo, hay terrenos, tierra cerca de San Peñas todavía que se podrían desmontar, pero se prefiere avanzar sobre los bosques prístinos del impenetrable. No, es clarísimo, es clarísima la intención, Ricardo, y en todos lados, en todos los territorios, no importa en qué provincia estás, nuestra cabeza evidentemente está formateada para no darle valor, como has dicho durante toda la entrevista, para no entender el valor de eso. Así que te agradecemos la información, te agradecemos que nos puedas contar lo que estás viendo ahí y sigamos, creo que hace falta dar a conocer todo lo que está pasando para cambiar. Te mandamos un gran abrazo. A ustedes, mil gracias a ustedes. Ricardo Tiri nos habla desde cerca de Resistencia, ahí vive él, anda por el campo todo el tiempo y es integrante de la asamblea Somos Monte Chaco.